El día de hoy nos acompaña Diana Marcela Donoso, ella va a ser una de nuestras ponentes, y también Cristian Felipe Rojas, quien dará la segunda parte de nuestra presentación en este foro. Entonces, hemos titulado este foro de profesor a diseñador instruccional, un salto al mundo corporativo, como ya también les venía comentando, pues estaremos nosotros tres aquí como dirigiendo este espacio. Mi nombre pues Liceda Andrea, estaré moderando este evento. Diana y Cristian, aquí les dejo también sus fotos, los pueden seguir también en redes sociales, en LinkedIn, si tienen más curiosidad sobre este rol. Inicialmente el objetivo del espacio lo pensamos es para brindar contextualización sobre el rol del diseño instruccional. Nosotros en la Universidad Nacional tenemos algunas licenciaturas, pero estas van enfocadas únicamente hacia la docencia. Los estudiantes al salir, lo digo también por experiencia propia, salimos directamente al ámbito educativo a ser profesores, ya sea en colegios, educación básica, media o quizás superior, ya con algunas especializaciones, pero desconocemos que hay otro lado también, y es precisamente el diseño instruccional. Y no es muy difícil dar ese salto. Obviamente nos va a requerir algunas habilidades específicas de las cuales nos hablará más adelante, pero no es imposible y realmente está muy demandado este rol, ese cargo en bastantes empresas. De ello también nos hablará un poco Cristian, más hacia el contexto de la industria del software. Entonces, para contextualizar precisamente sobre el diseño instruccional como proyección profesional de las licenciaturas, yo incluiría allí también, ¿por qué no la lingüística? Algunos estudiantes de lingüística salen precisamente también a enseñar, y vemos también la transformación del rol docente ya hacia un ámbito corporativo. Entonces, inicialmente, ¿qué es el diseño instruccional? El diseño instruccional es una ayuda precisamente para dar una instrucción. Antiguamente se hacía de manera presencial. Las empresas, por ejemplo, sí tenían que capacitar a sus empleados o colaboradores en el uso de una máquina, por ejemplo, que traían de otro país. Tenían el manual de la máquina, pero tenían que explicárselo a su grupo de empleados que iban a manejar esa máquina, tenían que explicárselo en un muy corto tiempo. Para ello empezaba ese diseño instruccional para acortar el tiempo que les tomara aprender el uso de esa máquina. Obviamente con el tiempo esto va evolucionando, hoy con todas las herramientas digitales, los recursos, esto ya se convierte en más bien experiencias de e-learning. Y el diseño instruccional va dirigido hacia eso, hacia crear el material instruccional precisamente, a diseñar las experiencias de aprendizaje, no solamente en el ámbito educativo, sino también corporativo, como lo iremos viendo en este foro. La segunda pregunta, ¿qué hace un diseñador instruccional? Cuando ustedes buscan quizás la profesión, ¿no?, de diseñador instruccional o el cargo, digamos, voy a buscar en LinkedIn opciones de trabajo, escribo Instructional Designer o diseñador instruccional. También me pueden salir algunos roles similares, parecidos, como diseñador de contenido e-learning o e-learning expert. Todos ellos, si ustedes se van a la descripción del cargo, son muy similares y todos van guiados hacia el diseño instruccional. Pero realmente, pues, digamos, ¿qué es lo que hace el diseñador instruccional? Bueno, recoge principalmente la información que ya sea la empresa o el manager quiere dar a conocer, y esta persona experta en la materia es lo que llamamos un SME, que es el Subject Matter Expert. El diseñador instruccional no necesita ser un experto en todos los temas para poder dar el conocimiento a las personas. Simplemente es el encargado de recopilar esa información, de entenderla, de reestructurarla y de crear, a través de las teorías instruccionales de las cuales nos hablará Diana más adelante también, y los modelos comparados con lo que nos enseñan en la universidad, quizás a nivel pedagógico, es precisamente crear no solamente el material, sino la experiencia de aprendizaje de estas personas de forma que sea muy atractiva, pero también que sea eficiente y logre los objetivos de la entidad, de la empresa que nos está pidiendo construir ese proyecto de entrenamiento. La tercera pregunta, ¿en qué entornos está presente este rol? Entonces aquí les voy a mostrar un cuadro, está en inglés, pero lo iremos cubriendo brevemente. Esta información, ustedes ven acá como average salary, es un salario
estimado en dólares a nivel anual. En Estados Unidos, en países como Australia también, las universidades ya tienen especializaciones, incluso maestrías, que literalmente dicen maestría en diseño instruccional. Y los cargos allí son muy comunes. En Colombia está empezando ese auge. Si ustedes buscan, también las empresas hasta ahora van descubriendo esa necesidad y empiezan a buscar qué rol me puede suplir o solventar este problema que tengo acá al interior de la compañía. Y allí es donde surge el diseñador instruccional. ¿En qué ámbito se puede desarrollar? Bueno, a nivel corporativo, desarrollando los entrenamientos de onboarding o de inducción de los nuevos empleados, de los nuevos integrantes, los new hires. También en temas de compliance, digamos, las empresas, sobre todo en seguridad de la información, necesitan refrescar estas políticas cada año y lo hacen a través de los entrenamientos en plataformas digitales, lo que llamamos LMS. Hard Skills Training, las habilidades no solamente blandas, sino también que, digamos, los hard skills, ¿no? Habilidades ya mucho más técnicas que requieren los distintos cargos, el conocimiento de los productos o de los servicios que ofrece la compañía. En todos esos ámbitos está el diseño instruccional. En el nivel educativo, hoy en día, ya después de la pandemia, también vimos ese acercamiento de los docentes hacia las herramientas, ¿no? Online, digitales, y claramente es la creación de esos cursos, no solamente a través del e-learning, sino también del blended learning, que es mezclar, ¿no? Esta parte presencial, pero también digital, con el profesor allí dando la cátedra o dando la instrucción con el material que ha creado. A nivel de gobierno, claramente también está muy presente. ¿Por qué? Porque la capacitación y el entrenamiento es transversal a muchas áreas del conocimiento y también a varios sectores, como lo vemos aquí. El último dice non-profit, es decir, las ONGs también en la creación de cursos, para pedir fondos, para pedir recursos. Todo esto, en todo esto aplica el diseño instruccional. Ahora vamos a ahondar un poco más en esto. Esto es una contextualización para que ya a continuación ustedes encuentren mucho más sentido en lo que Diana Donoso les va a hablar. Ella es magíster en educación con énfasis en didáctica del inglés de la Universidad Externado. También es especialista en gerencia educacional de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Adicional a ello, es licenciada en básica con énfasis en humanidades e idiomas de la Universidad Libre, es diseñadora instruccional de ocupación y también consultora académica. Entonces le doy paso a Diana. Gracias, Lizeth. Buenas tardes para todos. Bueno, pues ya con este contexto que nos da Lizeth, vamos a cubrir 4 puntos importantes de lo que tiene que ver con el diseño instruccional, de lo que es ser un diseñador instruccional, partiendo desde el contexto educativo, que es en el que en el que estamos inmersos, pues, en el que nos desempeñamos inicialmente, pasando hacia el mundo corporativo. Entonces, para cubrir estos aspectos tenemos la pedagogía y el diseño instruccional, las competencias pedagógicas que se aplican al diseño instruccional, esos campos de acción en los que podemos trabajar como diseñador instruccional, en los que podemos aportar como diseñadores instruccionales y las ventajas y desventajas de ser un diseñador instruccional también para tener como las dos caras de la moneda desde este rol. Dentro de la pedagogía y el diseño instruccional, pues podemos abordar diferentes enfoques pedagógicos generales, los que conocemos, los que trabajamos como docentes, los que desarrollamos a diario o los que vemos cuando estamos abordando todos los aspectos de la pedagogía. Nosotros acá, desde esos enfoques pedagógicos generales, tomaríamos algunos o partiríamos de ellos para centrarnos en los específicos. Entonces, hablando desde lo general, tenemos todo lo que es el conductismo y cómo desarrollamos actividades desde el conductismo, el enfoque pedagógico de Gestalt, que sabemos que es pues la estimulación al estudiante a través de la percepción. Entonces, para el diseño instruccional podemos también tomar este enfoque. Tenemos el de la conciencia, que sabemos que es a través de la motivación con la emoción. Entonces, acá ya tenemos la motivación por la percepción,
la motivación desde la emoción y lo cognitivo que se centra en eso que queremos que en este caso, si hablamos desde la pedagogía, que el estudiante entienda o aprenda. Si hablamos desde el ámbito del diseño instruccional, no lo concebimos solo como un estudiante, sino pues su espectro es más amplio, no es en sí el rol de un estudiante, entonces de ahí partimos a lo específico. Para trabajar un enfoque pedagógico o para desarrollar esa pedagogía dentro del diseño instruccional, nos centraríamos en lo que tiene que ver con la motivación, con la conciencia y con lo cognitivo. Cómo podemos motivar a quien está recibiendo esta instrucción, a quien recibe el material, a quien se acerca a lo que hemos creado, cómo lo podemos motivar para que lo tome, para que lo entienda y para que lo aprenda, teniendo en cuenta que en este caso nosotros estamos en un ambiente que puede ser sincrónico o asincrónico. Durante estos años que estuvimos en la pandemia, en los momentos en que estuvimos solo en virtualidad, antes de manejar un contexto híbrido, trabajamos todo lo que era sincrónico y confiábamos en que los aprendientes o quienes estaban al otro lado trabajaran de forma asincrónica con actividades. Bueno, en la parte de diseño instruccional, en la parte corporativa, nos centramos más en la instrucción asincrónica y siempre en la confianza en que el aprendiente o quienes se está acercando a la instrucción o a ese material o a ese entrenamiento, como le llamamos acá, más que lección, como le llamaríamos en la clase, eh, confiamos en que esa persona desarrolla tanto una actividad sincrónica como asincrónica, que se siente motivado, que se siente emocionado y de esa forma es que desarrollamos esas teorías del aprendizaje y de esa forma es que aplicamos todo eso a lo que creamos y a lo que desarrollamos. Es importante tener en cuenta que desde el diseño instruccional no siempre estamos dando la instrucción o dando la lección o ahí enfrente enseñando, sino que puede ser que solo estemos del lado de la creación del material. Utilizo el solo diciendo que no seremos quien aplique la clase o quien aplique la lección, sino que será el estudiante de forma autónoma quien decida cómo tomar la lección de acuerdo con lo que nosotros hemos diseñado. Si lo pensamos desde nuestro ámbito pedagógico, desde nuestro ambiente, pues hacemos esto a diario cuando planeamos una clase, cuando tratamos de diseñar el material, cuando organizamos lo que le vamos a presentar al estudiante, pero acá en el diseño instruccional pues puede ser un poco más limitante porque lo que hacemos es solo llegar con el material o el entrenamiento. Este puede presentarse de diversas formas, pero muchas veces no tenemos el alcance que tenemos dentro del aula de clase, ya sea a través de una pantalla o ya sea directamente en el aula de clase. ¿Cuáles son esas competencias pedagógicas que se aplican al diseño instruccional? Claramente nosotros como docentes desarrollamos estas habilidades y estas competencias que vemos acá, como tenemos aquí las habilidades de escucha, habilidades tecnológicas, comprensión profunda de cómo aprenden las personas y las habilidades de visualización. Pero ¿cómo trasciende esto al diseño instruccional? Primero, esas habilidades de escucha son un campo muy amplio y no se refieren solo al simple ejercicio de escuchar, a la simple definición o a la mera definición de escuchar, sino a poder crear herramientas que nos permitan entender qué es lo que quiere o qué es lo que necesita esa persona que va a tomar el entrenamiento a través de una encuesta, a través de una entrevista, a través de un diálogo con esas personas o a través de evaluaciones que hacen las compañías de lo que se necesita que la persona o que ese departamento específico sepa y maneje. Ahí entran todas nuestras habilidades de escucha y de lectura, por supuesto, del contexto y del entorno. Viene el uso de habilidades tecnológicas y acá va más allá de poder usar Zoom, Meet y todas estas herramientas que también pues se pusieron en auge en la pandemia, sino también conocer los entornos de los diferentes LMS que podemos manejar. Nosotros seguramente hemos estado en contexto o en contacto más bien con algunos, como el de como el que maneja Google, Google Classroom, como el que puede manejar la universidad o como el que se manejan en diferentes aspectos y es diferentes tipos de LMS, en donde tenemos también algunas limitantes, pero donde también podemos crear muchas cosas. Podemos tener repositorios, podemos tener unidades didácticas, podemos tener procesos de evaluación y allí pues combinarlos todos, lo cual nos da también como una realimentación de lo que las personas a las que les está llegando el entrenamiento pueden hacer o cuáles son sus limitantes.
Con la comprensión profunda de cómo aprenden las personas, creo que esto es algo que para nosotros como docentes es muy importante y nunca lo abandonamos. Entonces aquí nos podemos centrar un poco en eso de los estilos de aprendizaje, aunque yo sé que actualmente es una teoría que está siendo revisada. Es muy importante que nos podamos centrar y que no dejemos de lado lo que es las diferentes formas de aprendizaje de las personas. ¿Cómo o cuál es la mejor forma en la que les puedo llegar? Claramente, de un entrenamiento que hagamos, puede ser que no se motiven todas las 50 personas que lo deben tomar, puede ser que a algunas les guste más una actividad que la otra, pero sí es muy importante y esto pasa, trasciende del aula o de ser profesor a ser diseñador instruccional y es poderle dar a todos un poco de lo que necesitan para alcanzar esa comprensión o para alcanzar ese entendimiento o ese avance en el proceso que llevamos. Entonces, es importante tener en cuenta cómo aprenden las personas para lo que creamos, para lo que diseñamos. Y como les decía antes, nuestro campo se limita un poco porque no podemos llegar allá, más allá como llegamos desde el aula o en la docencia. Entonces, es importante que nuestra instrucción y nuestro entrenamiento quede muy bien diseñado en el sentido en que todas las personas se sientan comprendidas y que sientan que pueden trabajar lo que tienen allí. Las habilidades de visualización nos permiten pensar en ese outcome o en ese resultado esperado, ¿no? Nos permiten pensar en cómo va a tomar este público el entrenamiento. ¿Por qué? Porque como nos decía Lisette al inicio, desde el mundo corporativo, si bien no necesitamos ser expertos en el tema, sí necesitamos entender que en este ámbito corporativo pueden haber diferentes públicos a los que queremos llegar. No solo es una persona que va a aprender un idioma o que va a aprender de pedagogía, sino que van a aprender, por ejemplo, de un producto, de una actividad que realiza la empresa y necesitan verla desde diferentes aristas y comprenderla desde su campo de acción. Es muy importante tener en cuenta que el campo de acción del diseñador instruccional o en el diseño instruccional tiene varios objetivos y tiene varias actividades, pero los que yo más destaco, pasando de la docencia al campo del diseño instruccional, son el de investigador, creador e instructor. El de investigador, claramente, como les decía hace un momento, es el que descubre para quién va dirigido el entrenamiento, el que investiga las mejores herramientas, el que claramente investiga lo que va a diseñar. Si bien retomo esto y es, si bien no tenemos que ser expertos en la materia, sí tenemos que que adquirir un conocimiento de lo que vamos a diseñar. Entonces sí necesitamos convertirnos en investigadores, aunque si lo pensamos bien, pues nosotros ya lo hacemos desde la docencia, no es una actividad extraña para nosotros. Creador, claramente también como docente lo somos, crear el material, crear la instrucción, crear todo el curso, crear el entrenamiento y crear todo lo que está detrás, todo lo que va a apoyar ese entrenamiento que van a tener. Uso la palabra entrenamiento, pero puede ser curso, puede ser certificación, puede ser lección, ¿sí? Eso va a depender de cómo lo llamemos o de cómo se maneje esta denominación en el entorno en el que estemos como diseñador instruccional. Y de instructor, claramente ese es nuestro rol principal. Acá se usa pues la palabra instructor atendiendo a que estamos hablando del diseño instruccional, pero es ese rol que nosotros, para el que nos preparamos o para el que ya estamos preparados, para quienes ya son egresados, quienes ya ejercen la profesión de docente, pues es ese rol que desempeñamos, ese rol que hacemos como ser un instructor, como ser un profesor, como ser esa persona que entrega ese entrenamiento, clase, curso, lección, certificación, de forma tan clara con esas herramientas pedagógicas que ha adquirido y pues que le permitieron diseñar estas actividades. Desde el ámbito de las ventajas y desventajas de ser un diseñador instruccional, si nos remitimos a los aspectos pedagógicos, bueno, tenemos acá claramente unos enfoques específicos en los que trabajamos como diseñadores instruccionales. Particularmente, principalmente, aunque hay cuatro enfoques pedagógicos que se tienen en cuenta, principalmente para el diseño instruccional se trabaja el modelo ADI.
Si bien es un modelo que cubre varias cosas de las que hacemos, es un modelo que a veces puede ser limitante o para nosotros como pedagogos que conocemos otros modelos puede presentarse como limitante. Importante recordarles acá que el modelo ADI se refiere a analizar, diseñar, desarrollar, implementar y evaluar. Estos términos no son ajenos para nosotros en la docencia, pero este es el modelo que encierra lo que se trabaja aquí. Claramente en la docencia, en el salón de clase, ya sea con niños, adolescentes, infantes, pues de los del jardín infantil o adultos, tenemos un campo, perdón, más amplio para movernos. No nos rige un solo modelo pedagógico. Aun cuando estemos en un colegio o en una institución que tenga un modelo y un enfoque específico, siempre tenemos un campo de acción para movernos. En el diseño instruccional es muy fijo y es allí donde, es a partir de allí donde desarrollamos pues nuestro entrenamiento. Esa sería una de las desventajas, pero también a la vez es una ventaja fuerte porque se fortalecen estos 5 pasos, se fortalecen estas actividades que a veces también en la docencia nos saltamos algunos o le damos prioridad a unos más que a otros. En cambio, en el diseño instruccional es muy riguroso y debemos ser muy cuidadosos siguiendo estos pasos que comprenden el modelo A. En cuanto a los aspectos didácticos, tenemos en cuenta la creación de material y aquí la limitante puede ser más el público al que va dirigido. Los aspectos didácticos deben cambiar de acuerdo al público que va dirigido y esto pues es algo que claramente tenemos a diario, como dije antes, ya sean niños, adultos, pero acá en este caso no es lo mismo cuando estamos hablando en un salón de clase con adultos y vamos a enseñar una materia específica que enseñar acerca de un producto o de un área específica dentro de una empresa. También es importante que tengamos en cuenta que pues acá en las ventajas tenemos un cambio de rol, se amplía el espectro de lo que nosotros hacemos y de lo que nosotros conocemos y pues también tenemos conocimiento de otros roles, porque al estar en un entorno muy diferente pues cambiamos esos diálogos pedagógicos que a diario sostenemos con nuestros compañeros pedagogos y ya los diálogos también se adentran un poco en lo técnico y en lo que está detrás de actividades cotidianas que hacemos y de las que no somos conscientes de cómo funcionan. Em, Básicamente, esos son los que podemos considerar dentro de un amplio espectro de ventajas y desventajas de ser un diseñador instruccional. Muchísimas gracias por este espacio. Claramente aquí no termina nuestra intervención, pero lo que comprende al campo pedagógico específico es lo que les presentaba. Muchas gracias, Diana. Cristian Felipe Rojas Vargas es estudiante de maestría en neuropsicología, inteligencias múltiples y mindfulness en educación de jóvenes y adultos en la Universidad Nebrija Smart Education. Es ingeniero electrónico también en la Universidad Distrital. Él ha sido diseñador instruccional y actualmente ejerce como líder eh, de capacitación y entrenamiento. Entonces, Cristian, te doy paso. Perfecto, muchas gracias. Gracias por el espacio. Principalmente en esta parte de la charla vamos a hablar específicamente de el rol del instructional designer o del diseñador instruccional en este contexto particular del desarrollo de software. ¿Por qué particularmente en este contexto? Precisamente por la experiencia que he tenido, por el conocimiento que hemos venido desarrollando, no solamente de mi parte, sino con el equipo al que yo dirijo, y asimismo por los contextos y por la profesión que yo estoy ejerciendo. Para este caso, vamos a hablar precisamente de 3 aspectos muy puntuales de las necesidades que se están cubriendo principalmente en este tipo de entrenamiento o este tipo de rol. ¿Cuáles son las necesidades que está cubriendo en la industria? Vamos a hablar un poco de qué es el ambiente tecnológico, cómo es que se desenvuelve el ambiente, cómo es que se desenvuelve este ambiente y qué permite hacer o cuáles son las características importantes que marcan también la línea de trabajo dentro del proceso de entrenamiento y asimismo algunas características de los perfiles de diseño instruccional, del diseñador instruccional. ¿Para qué eso? Precisamente para marcar
evidentemente las condiciones particulares que se requieren, las habilidades y algunas características principales en el momento de ejecutar el entrenamiento como se requiere. Ok, cuando hablamos de necesidades de entrenamiento a nivel corporativo, estamos hablando de dos elementos principalmente o de dos líneas de trabajo separadas. La primera línea de trabajo es la línea de necesidades de entrenamiento interno. Cuando hablamos de entrenamiento interno, estamos hablando de todos los equipos que están relacionados con la venta, producción y soporte de, en este caso, de los productos o servicios de software que se venden dentro de la compañía. En este caso pueden ser productos que se puedan instalar o que se necesita que se instalen o que se necesita que se desplieguen en ciertos ambientes. O por otro lado también pueden ser herramientas cloud, que simplemente son herramientas sistematizadas que yo puedo consultar a través de de unas credenciales y ese material y eso que se está ofreciendo desde la compañía requiere de un soporte técnico claramente, requiere de un equipo que esté vinculado a dar a conocer cuáles son em, cuáles son las funcionalidades, cuál es el conocimiento que se quiere entregar al, al cliente. Y asimismo, pues ayudar en los procesos de implementación y ayudar en los procesos que se requieran para hacer el mantenimiento. Por otro lado, tenemos el equipo de ventas. El equipo de ventas es todas las personas encargadas de promover y hacer esos contactos con los clientes para poder hacer la venta en particular. En algunos casos, estas personas pueden ser personas técnicas, es decir, que conozcan específicamente ciertos aspectos técnicos para poder tener una conversación un poco más profunda respecto a los detalles de cada uno de los productos, o simplemente con herramientas de ventas como los conocemos naturalmente. Sin embargo, pues en este contexto se requieren unas habilidades bien particulares en ese campo. Y cuando hablamos de producto, estamos hablando de toda la parte administrativa del producto y también del desarrollo. Cuando hablamos de la parte administrativa, estamos hablando de toda la parte gerencial, toda la parte de toma de decisiones, toda la parte que tiene que ver con la proyección de los productos, las necesidades que se quieren cumplir. Y por otro lado, tenemos eh, todos los desarrolladores, todos los ingenieros, todo lo que esté relacionado con la generación de estos contenidos o de estas nuevas funcionalidades dentro de los productos para ofrecerse y que de esa manera pues el producto o el servicio se esté innovando todo el tiempo. Estos son digamos que los principales equipos o áreas que se pueden trabajar desde el punto de vista interno. Existen muchos más, pero ya en general estos serían un buen ejemplo. Ahora, con la siguiente diapositiva vamos a hablar de cuáles son los otros, el otro línea de trabajo. Una línea de trabajo es los clientes internos o el equipo interno dentro de la compañía y tenemos el cliente externo. El cliente externo son ya las personas que compran el producto, compran el servicio que se está ofreciendo y adicionalmente algunos aliados estratégicos. Cuando hablamos de los aliados estratégicos estamos hablando es particularmente de en algunas ocasiones donde quizás una multinacional no pueda entrar a un país específico, no pueda realizar una venta por reglamentaciones internas dentro de los países, entonces se hacen aliados, por ejemplo, con ese país para que dentro de ese país haya una persona o una empresa o una entidad específica que pueda hacer los procesos de soporte, que pueda hacer los procesos de capacitación, que pueda hacer los procesos de implementación requeridos por el cliente. Esto está por fuera de los equipos internos dentro de la compañía y esto requiere específicamente cierto tipo de conocimiento dependiendo de los roles, porque eso, digamos que depende mucho del nivel de conocimiento que se requiera en cada uno de los proyectos a ejecutar. Muy bien. Ahora, cuando vamos a hablar de necesidades de entrenamiento, también tenemos que hablar de cuáles son los parámetros de esos entregables que nosotros vamos a producir. En este contexto particular de Instructional Design, es importante hablar de la efectividad y es qué tanto del conocimiento que yo estoy entregando se está quedando en las personas y de esa forma
ese contenido que yo estoy entregando a través de cursos, a través de videos, a través de muchas herramientas, como lo comentaban antes, pueden ser herramientas que sean completamente virtuales o mixtas o de alguna manera también presenciales. ¿Qué tanto de ese conocimiento yo puedo dejar a la persona que está recibiendo el entrenamiento, a la persona que está recibiendo la capacitación? Y eso también tiene que ver con el interés que tiene la persona y con los diferentes roles que mencionaba anteriormente. No es lo mismo tener una persona o un cuarto lleno de un salón lleno de gerentes, lleno de managers, lleno de líderes, llenos de jefes, que de jefes de equipo, de líderes de proyecto, porque ellos tienen una particularidad y tienen unos conocimientos que necesitan saber. A tener unas personas desarrolladores o implementadores o personas de soporte que quizás necesitan un conocimiento mucho más técnico. A eso vamos con la efectividad, a evaluar qué tanto de ese conocimiento que estamos entregando les está quedando a las personas y puede ser en ese sentido útil para ejecutar sus tareas. También tenemos la rapidez, porque esto es un parámetro importante. En este contexto del desarrollo de software, cambian muchas cosas en muy poco tiempo. Cambian las necesidades que se quieren cubrir, cambian las dinámicas, cambian las tecnologías, cambian en general las directrices de hacia dónde se quiere crecer y eso cambia mucho en muy corto tiempo. Eso tiene que verse reflejado en el entrenamiento o en la capacitación que se va a entregar. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta porque a medida que van saliendo nuevas versiones, la versión 1, 2, 3, 4 del mismo producto, en esa medida también se tiene que mover el conocimiento que yo estoy entregando a las personas que están buscando cómo implementar, cómo son las funcionalidades, qué tipo de cosas yo puedo ejecutar y en qué pasos debo hacerlo para poder obtener el resultado que yo estoy esperando del producto que estoy comprando. Asimismo está la adaptabilidad y esto es un punto muy importante porque además de ser rápido, tenemos que adaptarnos a los cambios, no solamente internos o no solamente externos, sino también internos. En las compañías de desarrollo de software también suceden cambios internos que afectan la forma en la que se tienen que desarrollar los productos, ya sea por el mercado laboral, ya sea por condiciones particulares, no sé, del país o las ciudades o lo que sea que esté sucediendo económicamente dentro de esas situaciones, eso hace que también se vea afectado la empresa y eso hace que todo ese modelo se vaya adaptando hacia lo que se quiere lograr con la empresa. Eso lleva a que esta compañía o que cualquier compañía de desarrollo de software tenga que adaptar todos los roles y en este caso también el rol de diseñador instruccional para cumplir con las expectativas que está pidiendo tanto el mercado como el cliente y asimismo las expectativas que quiere cumplir la compañía con sus productos. También tenemos la eficiencia y en ese sentido hay un punto muy importante y es la evaluación de los procesos. Así como cualquier proyecto, así como cualquier plan que se tiene gestando desde cualquier instancia, desde el punto de vista gerencial en una empresa. Así funcionan también los procesos de entrenamiento. Hay unos proyectos que se tienen que cumplir, hay que verificar la eficiencia con aparatos específicamente diseñados a través de las metodologías de diseño instruccional que me permitan evaluar cada uno de los procesos, cada una de las etapas de los modelos y asimismo implementar cambios que me permitan mejorar. Y a eso vamos en los últimos dos aspectos. Estar en constante mejora todo el tiempo, así como están haciéndolo todos los elementos o todas las partes de esta industria del desarrollo de software. Y asimismo, la utilidad que se le va a dar a cada uno de los niveles que ya había mencionado. A niveles tanto de ventas internamente hasta soporte técnico, pasando por todos los procesos de implementación, preventa, postventa, todo lo que tiene que ver con eso, hasta hasta el externo. El externo es el aliado estratégico, el externo el cliente que está buscando en todos sus roles, ya llámese infraestructura, desarrolladores, gerentes, niveles de seguridad, toda la parte que tenga que ver con el software que se está implementando, cuál es la utilidad que le estoy entregando en términos de conocimiento y cómo es que ese conocimiento que le estoy entregando puede ayudarle a facilitar o de todas maneras facilitar el proceso en general de tareas que tiene que ejecutar ese rol a partir del conocimiento que se le está entregando.
Ahora vamos a hablar un poco de este ambiente tecnológico que es el desarrollo de software. Claramente partimos de la idea que esto es una industria en crecimiento. Y esta industria en crecimiento no es solamente en Colombia, esta industria está en crecimiento en todo el mundo y eso hace que las particularidades de esa industria en crecimiento también se afecten a los mínimos equipos que están participando en todo ese proceso, llámese en equipos de marketing, equipos de atención al cliente, equipos de soporte, el equipo de diseño instruccional, el equipo de documentación técnica. Todos esos equipos que no están directamente involucrados en el proceso de desarrollo se adaptan a estas dinámicas de crecimiento y permiten que también vaya fluyendo, así como está fluyendo el crecimiento y están creciendo en funcionalidades y en atractivos para los clientes, así también crece la base de conocimiento y la consolidación de conocimiento a través de elementos de desarrollo o elementos pedagógicos aplicados a estos ambientes corporativos. Hay una particularidad de esta industria y es que esta industria es una industria en crecimiento y tiene demasiados ámbitos en los que se pueden ver aplicaciones. Estos ámbitos están diferenciados por muchas cosas. Solamente por ponerles un ejemplo, estos ámbitos pueden ir desde la salud, desde la construcción, desde recursos humanos, recursos tan transversales como lo pueden llegar a ser incluso las capacitaciones internas y las mejoras en las habilidades blandas. Todo ese tipo de elementos requieren actualmente de elementos de software. Y para eso, siempre, para esas necesidades, siempre hay empresas y están creando empresas y están creciendo empresas para cubrir esas necesidades. Eso, digamos que en términos de áreas en generales dentro de las industrias. Pero por otro lado tenemos también las tecnologías. Por ejemplo, cuando yo voy a desarrollar una aplicación para un celular, es diferente si yo voy a desarrollar una página web o si yo voy a diseñar una aplicación específica que se tiene que instalar en el computador. Para esos elementos, yo tengo diferentes tecnologías, tengo diferentes lenguajes de programación, tengo diferentes formas de crear funcionalidades y eso también diferencia el mercado, diferencia la empresa que yo estoy, digamos, una empresa que esté desarrollando específicamente aplicaciones para celular o otras que solamente esté diseñando, no sé, herramientas web o páginas web o herramientas de consulta web. Es completamente diferente. Esos ámbitos están también completamente separados. Entonces, de esa forma se puede hacer de la construcción de conocimiento orientada a cada una de esas necesidades. Como decía anteriormente, este es un ámbito que es de transformaciones constantes y las transformaciones vienen dadas tanto por el contexto del mercado, el contexto tecnológico, hay un contexto social claramente incluido y adicionalmente está el contexto de conocimiento y de generación y, digamos, de compartir información. Esas transformaciones constantes, por ejemplo, que están dando las redes sociales, eso hace que haya una consolidación diferente acerca del conocimiento que se le quiere entregar a las personas, que se utilicen canales diferentes de comunicación, que se utilicen canales diferentes de atención al público. Eso es muy, muy importante y eso es una transformación que se está haciendo a partir de este desarrollo de software. Hay unas necesidades particulares según el rol, que es algo que ya mencioné en alguna otra parte, y es, no es lo mismo que yo le entregue un conocimiento técnico a un desarrollador que está implementando una parte del producto que yo le estoy entregando a un gerente que está buscando disminuir costos con el producto que yo le estoy entregando. Pero parten del mismo principio y es que ambos necesitan saber las funcionalidades y ambos necesitan saber detalles particulares de los productos para poder hacer el trabajo correspondiente. Y esas necesidades cada vez vienen mejor definidas. En algunos casos simplemente se redondean y se hacen audiencias comunes, pero cada día se están abriendo más las especificidades de los roles dentro de las compañías para identificar cuáles son las necesidades de aprendizaje y cuáles son los caminos o las rutas de aprendizaje que yo debo asumir con cada uno de esos roles involucrados en todo el proyecto eh, digamos que de generación del producto y de creación del producto. Hay diferentes niveles de organización involucrados, tanto del cliente como de la compañía, a diferentes niveles, y eso hace que la consolidación de esa información, la mejor forma de, digamos que,
en ese punto, entre mejor se consolide la información entre esas dos partes, va a llegar a que las personas se sientan más confiadas en utilizar uno u otro producto. Y eso es parte de la entrega que se le está haciendo a través del diseño instruccional. Y finalmente tenemos a los clientes ambiciosos. Es un punto muy importante, y yo lo llamé así, clientes ambiciosos, es que nosotros como seres humanos siempre vamos a querer más. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo le entrego una aplicación a una persona que me permite hacer mercado por internet y solo me permite hacer, digamos que el mercado, no sé, de verduras, eventualmente la persona va a decir, bueno, y si yo quisiera un domicilio de eso, ¿con quién tengo que contactarme? O si quisiera no solamente comprar mis verduras, sino quisiera comprar elementos para mi cocina, elementos para mi mascota, elementos que tengo que hacer. O si ustedes lo ofrecen, y eso abre necesidades adicionales a un mismo mercado. Y eso está pasando todo el tiempo. Cada vez las personas están buscando que sus herramientas sean mucho más holísticas en el proceso de ofrecerles herramientas para desarrollar tareas, tanto comunicaciones, como la forma es decir, como la forma de comunicarse con los clientes, como la forma en la que yo interactúo con mi cliente como empresa, o la forma en que yo estoy ofreciendo mi producto, llámese página web, llámese redes sociales, la forma en que yo interactúo, eso hace que las personas quieran consumir cada vez más información y estar mucho más seguras de lo que están comprando a través de las herramientas de software. Y finalmente vamos a hablar un poco del perfil de diseñador instruccional. Este perfil es basado en el trabajo que hemos venido desarrollando a lo largo de los últimos años en la compañía que yo he estado trabajando. Y principalmente pasa que el diseñador instruccional debe ser una persona que entienda el proceso o el proceso de aprendizaje como un proceso global, y no en términos no en términos en sí mismos de la compañía, sino en términos del mundo entero. Porque la facilidad de la virtualidad hace que también hayan personas que puedan comprar ese mismo producto en otras partes del mundo. Y en ese sentido, la forma en la que yo les voy a entregar ese conocimiento tiene que involucrar el idioma que yo vaya al que yo vaya a recurrir. Naturalmente es inglés, porque digamos que se ha utilizado como convención el inglés como una forma de comunicarse corporativamente hablando, pero en algunos casos se requieren contextos bien particulares, sobre todo con procesos educativos y de aprendizaje, para facilitar el aprendizaje de las personas en ciertos contextos bien particulares de ciertos países. Entonces, el idioma es un punto importante. También es importante tener en cuenta el contexto en el que se está trabajando y en la forma en la que se está trabajando en esos países. Por ejemplo, yo tengo unos clientes que están en una parte del mundo bien particular o en otra parte del mundo, y que están por estar en ubicaciones diferentes, tienen climas diferentes, y quizás el producto que yo estoy vendiendo está relacionado con el clima. Entonces, de esa forma, entender el contexto también me ayuda a entender qué es lo que están buscando las personas en ese contexto, en esa particularidad, y hacer que la entrega de contenido también se base, o la entrega de conocimiento también se base en esas particulares para facilitar el proceso de aprendizaje. Y hay un punto muy importante, y es la evaluación correcta de la audiencia, porque la audiencia básicamente de estos procesos es la que va a definir desde dónde empiezo y dónde voy a terminar. Yo puedo tener una base de conocimientos muy amplia de todo lo que significa el producto, de todo lo que significa la compañía, de todo lo que nosotros ofrecemos, todo lo puedo tener muy claro y muy, muy amplio. Pero ese contenido no se lo puedo entregar a cada persona individualmente de la misma forma. Yo sé lo que tengo que entregar teniendo en cuenta cuáles son sus conocimientos previos, cuáles son sus profesiones, cuáles son las tareas que están desarrollando, a qué equipo pertenecen, si es un conocimiento interno o externo, si hay niveles de confidencialidad. Ese tipo de cosas yo las debo tener en cuenta en el momento en que yo quiero entregar conocimiento. Y eso también es una responsabilidad del diseñador instruccional. Asimismo, el diseñador instruccional tiene que ser interdisciplinario. No podemos quedarnos en que a partir de, digamos, de esa conexión o de esa comunicación clara que hay con el equipo de desarrollo, con el equipo de producto, con el equipo de soporte, con cualquiera de los equipos, a partir de eso yo pueda generar un conocimiento claro, o pueda generar un contenido claro a partir de los cursos o a partir de las materias que se estén entregando, o a partir de los videos o cualquier tipo de artefacto entregable.
es necesario siempre estar en contexto en esas dinámicas de conocimiento y en esas dinámicas de compartir información, porque como pasa en esta industria que las tecnologías se están moviendo tan rápido y que esto se está moviendo tan aceleradamente, el ser interdisciplinario y conocer varios elementos técnicos me permite fácilmente extrapolar ciertos conocimientos para crear nuevas formas de entregar conocimiento a partir de lo que ya sé, a partir de lo que conozco y complementar los procesos de aprendizaje. Y por eso mismo también hay un proceso de constante aprendizaje. Siempre el diseñador instruccional siempre está en esa dinámica de estar entendiendo cómo es que funciona, cuáles son las necesidades que está llenando los productos, cuáles son las necesidades que se están cubriendo en el cliente para que desde ese punto de vista y con esa información se pueda sustraer toda la información, el perfil de las personas, el perfil de las personas que se van a adquirir la información para entregar la mejor, de la mejor forma posible, siempre dinamizando los procesos, siempre basándose ahorita en las nuevas dinámicas de experiencia de aprendizaje. Como mencionábamos anteriormente, y ya lo hemos mencionado varias veces, el diseñador instruccional no, no tiene que ser un experto en la industria y en este caso no tiene que ser un desarrollador, no tiene que saber código y no tiene que volverse una persona experta en desarrollar o en entender el código o en entender cómo es un proceso de desarrollo de software, sino que debe tener la capacidad de convertir todo ese conocimiento en elementos claros que permitan hacer un aprendizaje, que permitan el aprendizaje para las personas que están recibiendo la información. Eso quiere decir cambios de formato, eso quiere decir cambios de estructura, eso quiere decir cambios de discurso, pero todo eso involucrando herramientas pedagógicas claras, aplicándolas a un contexto corporativo bien claro. Además de eso, como lo mencionaba ahorita, es importante que en este caso el diseño instruccional se basa es en la experiencia del aprendiz. Cómo el aprendiz está entendiendo cuáles son las condiciones, cuáles son las capacidades que tiene, cuál es el conocimiento previo que tienen tanto de los temas tecnológicos como del mismo producto. Todo eso yo lo utilizo para poder generar el conocimiento necesario y eso se comienza a implementar a través de estrategias pedagógicas bien definidas para adultos. En este punto es muy importante basar los procesos de aprendizaje en la interacción que hay entre la forma en la que se está entregando el material o el entregable en sí con la persona que lo está consumiendo. Es muy importante eso porque en estas dinámicas virtuales pasa mucho que la atención se dispersa y los procesos de aprendizaje requieren de la atención bien concentrada para poder hacer esos manejos de conocimiento y para poder entregar el conocimiento como se debe. En ese sentido, es muy importante tener esos procesos de generación de interacción para que el proceso de aprendizaje sea eficiente. Y finalmente, así como la industria se va moviendo, así mismo se va moviendo todas las industrias relacionadas con los procesos de software. Y digamos que el campo pedagógico no es ajeno a eso. Por eso hablábamos inicialmente y Lizeth lo mencionaba, respecto al campo del e-learning. Eso es muy importante porque ahorita es los procesos de aprendizaje corporativos se están enfocando mucho a eso, ya que o estamos en las casas debido a las condiciones de la pandemia o estamos en diferentes puntos a nivel del mundo. Entonces, la conexión, la forma en la que yo puedo centralizar la atención, la forma en la que yo me siento y evalúo la experiencia que tiene el aprendiz, la forma en la que yo hago que diferentes conocimientos se interactúen entre ellos para explicar de la mejor forma un concepto complejo que puede ser a partir de un producto y estar todo el tiempo aprendiendo, eso es lo que define el diseñador instruccional en este contexto. Y todos esos procesos requieren de innovación todo el tiempo, porque así como se van desarrollando nuevas teorías y nuevos modelos de aprendizaje a nivel pedagógico, eso en el momento en el que se baja y se decanta hacia los procesos corporativos se vuelven mucho más aplicables, mucho más reales y eso permite que todo el tiempo se esté generando nuevas herramientas de innovación, nuevos programas, nuevos instrumentos, todos esos elementos que nos pueden ayudar a
entregar de la mejor forma el conocimiento a partir de todas estas dinámicas estratégicas de la pedagogía y todo ese conocimiento corporativo que se quiere entregar. Bueno, muchas gracias a todos por darnos la oportunidad de escucharnos. Mi nombre es Cristian Felipe Rojas. Yo soy diseñador instruccional. Cualquier duda, como les decía Lisette, la pueden ingresar en la cajita de chat